Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, queríamos agradecer la asistencia de todos ustedes, de todas, por el hecho de que un viernes por la tarde y además con muy poca antelación, con mucha premura, que se ha podido organizar este acto para acoger, recibir con todo afecto y todo cariño a Francisco Javier Vera Manzanares, que viene desde Colombia. Y en segundo lugar, va a ser un acto, vamos a intentar que sea muy interactivo entre las personas que estamos en la mesa para hacer como una especie de coloquio, tertulia, preguntar, conocer más de Francisco Javier y, por supuesto, también de todos ustedes. Se trata de que todas las personas que estamos hoy aquí también aprovechemos esta magnífica oportunidad para poder preguntar, conocer más acerca de su trayectoria con 12 años y que podamos entre todos enriquecernos con esta afortunada visita. Voy a pasar primero la palabra al consejero del Cabildo, don Francisco Mendoza. Después hablará... ¿Perdón? Alfredo. Ya un viernes hasta ahora tampoco me funciona muy bien. Alfredo Mendoza hablará en primer lugar, después Quino Migueles como responsable de la Reserva de la Biosfera, una breve presentación. Después está también Martín Rivero, que es la persona que acompaña en este tour, en esta gira en Canarias, a Francisco. Y ya por último, pues Francisco Javier celebrará su exposición. Don Alfredo, cuando quiera, gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Ezequiel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo no diría que gracias por estar aquí, yo creo que enhorabuena a todos porque vamos a disfrutar de una charla, yo creo que maravillosa. No quiero extenderme mucho en mi intervención, simplemente por la parte institucional que me corresponde, agradecer a Francisco el hecho de haber dedicado un tiempo de su extensa agenda para estar aquí e ilustrarnos de su conocimiento sobre biodiversidad. Y sobre su conocimiento pues en torno a todo el mundo de la vida de los cetáceos, que vamos a disfrutar muchísimo con él. Yo espero que disfrutemos todos de esta charla que nos va a ofrecer y sin más yo creo que cedo la palabra aquí, ¿no? Porque no quiero extenderme mucho más en mi intervención y ya digo, agradecer a Francisco el hecho de que esté con nosotros compartiendo este ratito en Lanzarote y que todos podamos disfrutar esta tarde. Muchas gracias, Francisco. Gracias, consejero. Bueno, yo no tengo mucho que decir, simplemente que tenemos a una persona joven aquí que es el mejor representante del futuro que tenemos que intentar arreglar, porque el planeta está en situación muy delicada. Ya hemos visto en este siglo distintos momentos y emergencias sucesivas que están sucediendo y creo que es un buen representante del futuro el que nos va a hablar hoy aquí con 12 años. Muchas gracias. Martín. Pero se me escucha. Bueno, buenas tardes. Para mí es siempre un honor venir a Lanzarote porque por mis venas surca sangre conejera, porque mi padre, Carmelo Rivero Torres, era natural de Guatiza. Y bueno, y vuelvo a repetir, me siento bastante vinculado a esta isla, ¿no? Forma parte de mí. Por otro lado, también es una alegría que este año el Festival Aronas Atlántico, que codirijo y que nació hace 8 años en el municipio de Arona, en Tenerife, partiendo, o sea, inspirado y motivado porque allí en esa zona, en la zona de Arona, igual que enfrente, en la costa, en la isla de La Gomera, entre la isla de La Gomera y Arona, hay una colonia permanente de cetáceos, de ballenas calderón, de delfines mulares, permanente, quizás desde hace un siglo, y por ese pasillo transitan pues la mayor parte de las especies más importantes, los animales más gigantes, las ballenas más grandes del mundo, pasan por ese pasillo. Por eso había una razón, una motivación natural y lógica para que creáramos el Festival Aronas Atlántico, con la finalidad de divulgar, concienciar y, en definitiva, crear responsabilidad en la población con la pequeña aportación, con nuestro pequeño grano de arena,
con respecto al respeto por los cetáceos y los océanos, que son el gran pulmón de nosotros los seres vivos, ¿no? Y bueno, este año hemos tenido la suerte de lograr traer a Canarias, hacer una mini gira bastante intensa, con un pequeño gran gigante que es Francisco Vera Manzanares, al que tuvimos la suerte de conocer ya en Madrid, porque en Madrid presentamos este año el festival y él fue el padrino de la presentación, y ahí ya le conocimos y hemos creado, creo que unos lazos afectivos muy grandes con él y su familia, con Ana María Manzanares, la madre, que la acompaña. Nos falta conocer al padre, ya le conoceremos. Y bueno, y lo hemos convertido en nuestro talismán. Ustedes sabrán ahora muy pronto por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque es un personaje, es todo un personaje que conquista, embriaga y bueno, nos seduce a todos, porque a su corta edad, con 12 años, tiene un conocimiento y una avidez por conocer tremendo. Para el festival es una gran suerte, y también para el festival es una suerte haber conocido a Ezequiel Navío, a Quino Migueles, porque nosotros buscamos en cada isla un contacto, unos aliados, y en Lanzarote, que creo que para el festival, porque tenemos la idea de haber venido para quedarnos, para que tenga continuidad en próximas ediciones, la presencia de Alumnasos Atlánticos en Lanzarote, y desde aquí pues deseo y les expreso, como ya se los he dicho personalmente, la idea de poder seguir fortaleciendo estos lazos en sucesivas ocasiones, porque el festival pretende extenderse, entre otras cosas, a todas las islas, aunque haya nacido en Arona, en Tenerife. Y quería expresarles las gracias muy personales a ellos dos y al Cabildo de Lanzarote, por supuesto, que como ya creo que Quino lo indicó, hemos llegado este año a un desembarco urgente, y por eso valoro la gran colaboración que nos han prestado, la mano que nos han tendido para que podamos hacer posible, se haga posible haber estado aquí. Y bueno, eso les quería decir, y bueno, y desearles que van a disfrutar seguro con Francisco. Muchas gracias, Martín. Pues nada, ya sin más, Francisco, cuando quieras. Bueno, claro que sí. Pues voy a correr esto acá un momento. Pues bueno, es un gusto poder saludar a todas las personas aquí que están presentes de forma presencial, pero también de forma virtual. Hay bastantes personas conectadas, para aclarar, ¿no? Pues también primero agradecer a todas las personas que han hecho posible este Festival de Arona SOS Atlántico, ¿no? A Martín, a Cuchi, también a Santiago Rodríguez, a todos, sinceramente, mil gracias por estar acá, al Cabildo de Lanzarote también, muchas gracias, a la Biblioteca Insular del Cabildo también, mil gracias por darnos este espacio, ¿no? Y pues bueno, eso en un principio, ¿no? Muchas gracias. Pues a pesar de que de pronto ya tengan un poco de contexto de quién soy, me voy a presentar. Mi nombre es Francisco Vera Manzanares, tengo 12 años de edad y soy de Colombia, soy de Bogotá, pero desde los 2 años crecí en un pueblo que queda a 2 horas de Bogotá y que es de tierra caliente, que no tiene salida al mar, pero que hace calorcito siempre, y es Villeta. Y pues ahí crecí, ahí me desarrollé, ahí estudié, básicamente he estudiado y he vivido toda mi vida ahí. Y pues como saben, soy activista ambiental en defensa de la vida, pero más que todo soy un ciudadano, un niño que busca defender la vida, que busca defender la fauna y flora, y que busca defender pues por supuesto las causas climáticas y medioambientales que nos unen el día de hoy en este espacio, ¿no? En este pequeño auditorio. Y más teniendo en cuenta que hoy en día vivimos en una situación tan dura, ¿no? Vivimos en una situación extrema, ¿no? Con el cambio climático. Estamos pasando por uno de los mayores retos para la humanidad, y no solo un reto
por los fenómenos y desastres naturales que hay hoy en día, ¿no? Causados por el ser humano y por nuestras acciones como antropogénicas, ¿no? Sino que también estamos pasando, más que todo, quisiera decir yo, una situación en donde hemos perdido como los valores, ¿no? Hemos perdido el respeto por el otro, hemos perdido la empatía, hemos perdido la solidaridad, hemos perdido todos esos valores que nos deberían, pues básicamente formar, ¿no? Y quiero empezar hablando de eso, ¿no? De que estos retos climáticos, estos retos por la biodiversidad, también se deben pensar desde ese punto de vista, desde un punto de vista más que todo solidario y colectivo, ¿no? Porque estas causas son así, son causas de todos y para todos. Si nosotros estamos luchando por el planeta y en contra del cambio climático para mitigar y adaptar sus fenómenos naturales, es no solo por Canarias, o no solo por España, o no solo por Colombia, o no solo por Latinoamérica o por Europa, es por todo el mundo, porque este es un planeta sin fronteras, básicamente. Un planeta que debe pensarse para construir puentes y no para construir y levantar muros, y para trabajar de forma colectiva, precisamente, ¿no? Y pues precisamente con esos mismos valores es que estamos haciendo este Festival de Arona Subatlántico, ¿no? Para primero difundir información sobre la biodiversidad de Arona, ¿no? Que anteriormente Martín nos nombraba que entre el municipio, entre el litoral del municipio de Arona y entre la isla de La Gomera, en ese pequeño corredor, en esa pequeña autopista, porque por ahí pasan y están de forma permanente, en una colonia permanente, muchos animales como ballenas, bueno, delfines Calderón, ¿no? Que pues ayer me hicieron una aclaración que luego les voy a contar sobre los calderón tropicales que están allí. Hay tortugas bobas en ese mismo corredor, en esa misma autopista. Hay bastante biodiversidad y sinceramente pues poder apreciarla, poder verla estos días en estas islas tan hermosas que ustedes como ciudadanos de ellas tienen, pues ha sido algo y una experiencia muy bonita y motivadora, sinceramente. Porque yo digo algo, yo creo que es algo muy diferente hablar precisamente de la biodiversidad de las Islas Canarias desde un espacio como este, ¿no? Desde un auditorio, desde un escritorio, y luego hablar y defender las Islas Canarias y su biodiversidad desde su territorio, ¿no? Desde el mar, desde las montañas, desde la sierra. Entonces, pues por eso también creo que es muy importante, y uno de los mensajes que quiero transmitir hoy no solo es el de los valores, ¿no? De que más que luchar contra el cambio climático también debemos luchar contra la indiferencia, contra esa falta de valores que hoy en día tiene nuestra sociedad y que incluso a veces ustedes nos hacen falta, ¿no? Sino que también debemos luchar más bien por poder conocer toda la biodiversidad que nos rodea, porque en serio no se imaginan, por ejemplo, la emoción o digamos, ¿cómo se dice? El deseo que quisieran tener muchas personas de vivir en un lugar tan biodiverso como lo es Canarias. Digamos que yo conozco más que todo la biodiversidad de mi país, ¿no? Que es Colombia, que les contaba, pero aún así, y yo se las puedo contar, ¿no? Desde el Amazonas hasta el desierto de la Guajira, los dos océanos que tenemos, la cordillera de los Andes, los páramos. Pero el deber de ustedes, mejor dicho, lo que les quiero decir es que el deber de ustedes es básicamente transmitir y difundir y proteger, más que todo, proteger y cuidar la biodiversidad de las Islas Canarias, ¿no? En un principio eso. Y también, claro, proteger la biodiversidad y las especies endémicas que hay de estas islas de forma colectiva, como lo decíamos, y cuando me refiero de forma colectiva me refiero a todos, ¿no? A los niños también, que acá hay varios presentes precisamente, con los pueblos originarios indígenas, con también todos, básicamente, con las mujeres, ¿no? Porque esta es una causa que se debe construir de esa forma, con todos, porque como lo dije desde un principio, es para todos.
Y pues además de eso también, cómo no, este es un espacio, este pequeño encuentro, para poder hablar con líderes ambientalistas, con personas que tengan la posibilidad de influir y de transformar su entorno. Y ustedes son esas personas, y por supuesto las personas que también nos están viendo de forma virtual. Entonces también quiero transmitir un mensaje para que hoy lo estábamos conversando precisamente con Martín y con Kino y con varias personas más, sobre que más que todo, más que hablar y más que dar discursos, más que decir unas cuantas palabras, hay que también actuar de alguna forma, plasmar esas palabras en el territorio, plasmar esas palabras en nuestra vida cotidiana, por lo cual también quiero invitarlos a todos ustedes a que podamos construir juntos una vida más que todo que sea y se base en el cuidado del otro, ¿no? No solo en la ciudadanía, en ejercer la ciudadanía, porque es esa condición que nos de igualdad, ¿no? Que nos da la condición de igualdad, ¿no? Condición igual de oportunidades, digamos, sino también una ciudadanía, que creo que me lo dijo esta mañana Kino, ¿no? Una ciudadanía, porque si pensamos, hoy en día la sociedad está muy separada, ¿no? Y debemos, como lo dije, hago mucho énfasis en unirnos para luchar en contra del cambio climático, y no solo del cambio climático, porque evidentemente estas son causas transversales, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, el cambio climático también tiene que ver y no es ajeno a las problemáticas sociales, a las desigualdades que hay en bastantes países, a las problemáticas y la situación de inestabilidad política en muchos lugares, entonces, y social también, inestabilidad social que se genera a causa del cambio climático. Entonces, pues es simplemente eso, luchar por nuestra casa común y también por este planeta que es tan maravilloso y único, que finalmente, si nos damos cuenta, en el universo no hay lugar alguno que sea parecido a este, no hay planeta B, entonces debemos luchar por este, cuidarlo, amarlo, conocerlo y protegerlo, ¿no? Pues eso es. Muy bien. Gracias. A mí me gustaría que tanto Kino como Alfredo o Ezequiel le planteen alguna cuestión de interés personal a Francisco, ¿no? Muy bien. A ver, no sé si te funciona. Hola, hola. No. Bueno, toma, si no cojo este otro. Muchas gracias, Francisco. Vale. Toma. Así yo te lo voy pasando, ¿vale? Eso. Perfecto. Francisco, admirados. Nos tienes, impresionante, impresionante. Qué capacidad de comprensión del mundo tienes a tu corta edad y qué capacidad de reflexión para llegar a muchas conclusiones que para muchos necesitamos años y décadas. Fantástico. Te deseo una larguísima trayectoria y una larguísima lucha de activista y de influencia aquí en Canarias, en España, en tu país, en Latinoamérica, porque personas como tú son las que van a poder hacer que este mundo cambie. Eso es lo que se necesita, personas como tú. Yo quería preguntarte, yo he tenido, no sé si la fortuna o la desgracia de participar en varias cumbres del clima, empezando por la de París, en representación de Canarias, en Alemania, en Marrakech, en Polonia, y la penúltima que hubo, la COP25 en Madrid, Chile-Madrid. Y hasta ahora, de todas las cumbres que ha habido de Naciones Unidas, donde se juntan todos los países para hablar de cómo se lucha contra esta emergencia climática, que son 26 cumbres, todas han sido un fracaso, porque no hay acuerdos obligatorios ni vinculantes que obliguen a los Estados a cumplir con los compromisos que anuncian de reducción de emisiones y tal. Tú has estado en la cumbre de Glasgow, en la última, hace un mes. Has estado también con Greta Thunberg. ¿Conoces a Greta? ¿Has estado alguna vez
en contacto con ella. ¿Qué opinas de tu visita en el Reino Unido a Glasgow? ¿Qué opinas de los resultados de esa cumbre y de lo que se ha acordado allí, sin ser vinculante, sin ser obligatorio? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia de esa visita en Glasgow? Bueno, más que todo, quiero decir que básicamente me parece que la COP26 básicamente, primero, es un poco un espacio, ¿no?, que se debería tratar no solo de ir a representar países para mostrar sus compromisos, como lo han hecho los gobiernos, sino también de que después de esa COP, durante todo el año, para esperar la siguiente COP, se trabajen en esos compromisos y se materialicen. Y sería algo lógico, ¿no?, que si tú te comprometes a hacer algo, lo hagas, pero lo que pasa es que vivimos en un mundo al revés en donde pues no sucede así, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, por lo tanto, a mí se me hace que primero los compromisos de los gobiernos fueron muy poco ambiciosos, ¿sí? Es lo que he dicho de forma también reiterativa, que estos compromisos no nos van a alcanzar, son insuficientes. La crisis climática no es para nada nueva, digamos. Desde 1750, desde que empezó la revolución industrial, hace ya bastantes siglos, hemos empezado a crear industrias, a contaminar, ¿no? Y hemos llevado ese modelo de vida, ese modelo de sociedad que ya sabemos que es inestable, y que a pesar de que somos, o bueno, que son los gobiernos conscientes de que es un sistema inestable, de que es un modelo inestable, lo siguen tomando, ¿no? Lo siguen aplicando en la sociedad, ¿no? Y estos compromisos en ese sentido, pues puede sonar también muy, ¿cómo se dice? Muy poco agradecido, digamos, con los grandes esfuerzos económicos, políticos, ¿no? Y más que todo, en general, también por sus países y por sus ciudadanos que se están haciendo, pueden ser muy poco eficientes y muy poco ambiciosos también. Entonces, pues digamos, a pesar de que tomaron esos compromisos como países, debemos tener claro que esos compromisos no solo se van a quedar en la COP, sino que también se deben quedar en los territorios, ¿no?, en donde realmente sí están sucediendo las cosas, en el Amazonas, en Australia, ¿no?, con los incendios que hay, en todos los bosques del mundo, ¿no?, en el sudeste asiático. Realmente los gobiernos de hoy en día parece que no fueran gobiernos, porque la política está hecha para servir al pueblo. Y si nos damos cuenta, los gobiernos no le están sirviendo al pueblo, no están escuchando el mandato de las mayorías de sus pueblos, que tomen compromisos ambiciosos y reales, ¿no?, y posibles, y que den esos resultados de esos compromisos en la próxima COP, ¿no? Pero evidentemente parece que esto no va a funcionar, y sinceramente a veces uno siente mucha desesperanza, pero a pesar de que a veces uno siente desesperanza en estas situaciones, hoy yo los invito a más que todo pensar no en la ansiedad, no en la frustración, sino más bien en la ecoesperanza, ¿sí? Pensar en que, pues si no lo logramos en esta COP, lo vamos a lograr en la siguiente, pero si es necesario vamos a hacer muchas COPs más para lograr los compromisos que necesitamos, ¿no?, y que van a solucionar de alguna forma esta crisis climática, ¿no? Aunque el problema es que no nos queda tanto tiempo, ese es el lío. Y al decir que no nos queda tanto tiempo, pues es verdad, no nos queda tanto tiempo. Hay un reloj que se puso, creo que en Nueva York, si no estoy mal, o no sé en qué ciudad, que es el reloj del clima, ¿no? Y que lleva contando
la cuenta regresiva de 7 años, porque si en 7 años no tomamos acciones, según la ciencia, ¿no? Acciones en favor de la tierra, drásticas, porque es que tuvimos tiempo para hacerlo, ¿no? Pero ya ahora nos toca hacerlo de forma más acelerada, pues vamos a estar condenados a un punto de no retorno, ¿no? A un punto de no retorno en donde miles de especies se van a extinguir y que ya se están extinguiendo, ¿no? A eso se le denomina la sexta extinción masiva de la especie. Entonces esto es un problema que amenaza directamente la existencia de la humanidad, ¿no? Y que parece de otro mundo. Hay un libro muy bueno que se llama Un cielo blanco, un cielo azul, no sé de qué color es, pero es de una escritora que se ganó un premio al libro más, o sea, que no es de ciencia ficción, pero que es más surreal, ¿sí? El libro de no ficción, que es más surreal. Y el libro básicamente consiste en la teoría de la sexta extinción masiva de la especie. O sea, parece algo, cómo nos vamos a extinguir por el cambio climático, por el clima. Algo muy loco, ¿no? A veces la gente piensa que nos vamos a extinguir o por una guerra nuclear, o por los zombies, ¿no? O por un virus. Pero realmente la extinción está más cerca de la realidad de lo que creemos. Y es esa, o la crisis que estamos viviendo está más cerca de lo que creemos, ¿no? Y a veces precisamente lo irreal se convierte en algo real, ¿no? Y el cambio climático es algo así, ¿no? Entonces, pues eso es lo que opino. Muy bien. Sería bueno que te separaras más del micrófono, Francisco, como precaución, porque como no tienes mascarilla, separa más el micrófono, no te pegues tanto al micrófono. Ah, ok, así. Alfredo, no sé si quieres hacer... Sí, quiero, quería hacer alguna pregunta, pero yo sí tengo... claro, yo tengo por supuesto, vamos a preguntar... O sea, que me gustaría un poco... Lo tengo por aquí, tengo por aquí. Bueno. Gracias, Francisco. Bueno, yo la verdad que no sé cómo estarán, pero yo estoy sorprendido en ver cómo en una mente tan joven existe esos conceptos tan complicados para todos nosotros y para muchos de nosotros, que es el cambio climático, la emergencia climática que estamos viviendo. Pero yo no me resisto a preguntar por el niño que hay dentro de todo ese cerebro, ¿no? Porque la verdad que es magnífico tu intervención. Y yo tengo 3 preguntas que las voy a estructurar, tú las vas contestando como bien te parece. Para mí particularmente es, con tan corta edad, con 12 años, ¿cuándo arranca esa inquietud tuya por adquirir ese conocimiento sobre la situación que estamos viviendo actualmente? Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el escenario que, bajo tu punto de vista, es el más optimista frente a lo que nos queda por vivir? Y la última, en tu discurso me dejaste enganchado esperando por la anécdota que viste con los calderones. A ver si nos la puedes contar, bueno, si te apetece. Pues me dejaste enganchado, intrigado, esperando a ver qué era la anécdota de los calderones, ¿vale? Y esas son las 3 preguntas que te quería hacer. Bueno, ahí está bien la distancia. Sepáralo cuanto más puedas, mejor. Ok, listo. Bueno, pues primero, pues la primera pregunta, ¿cómo inició todo? Pues inició más que todo en un principio en Villeta, ¿no? Que es donde te contaba que de donde soy. Por la biodiversidad que hay allí, ¿no? Colombia, con toda su biodiversidad, equivale al segundo país más biodiverso del planeta, ¿no? Y es que estamos hablando de el país número 25 en su extensión, ¿sí? O sea, ¿por qué me refiero a biodiversidad y a extensión? Porque Brasil, China, Estados Unidos son otros países de los más biodiversos del planeta, ¿no? Pero a pesar de eso, hay que tener en cuenta su extensión, ¿no? Que también son uno de los más grandes. Brasil es el primero más biodiverso, pero es el 10º más grande del planeta. Y Colombia es el número 25 en extensión, pero el segundo más biodiverso. Entonces, tanta biodiversidad en un solo espacio es algo maravilloso. Entonces tú sales
y ves plantas, ves flores, es como todo tu entorno que te sensibiliza. Además porque digamos que los niños somos mucho más curiosos en esos entornos, ¿no? Rodeados de gallinas, de patos, de cabras, siempre cuento esa misma historia, pero esa es básicamente la que me lleva a empezar a actuar por el planeta. Y evidentemente también está mi familia, que es un pilar fundamental, ¿no? Dentro de el activismo, dentro del actuar en esta causa y lucha por el planeta. Y además también, pues digamos, teniendo en cuenta todos los acontecimientos que suceden con el cambio climático, con la Amazonía, no, pues de alguna forma uno trata de reaccionar y de empezar a actuar, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda era que ¿cuál es el escenario más optimista? Más optimista. Bueno, el más optimista es que logremos por lo menos cumplir, por ejemplo, con la Agenda 2030, que creo que acá se estaba haciendo una reunión de ella, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una agenda integral, ¿no? Que no solo plantea la mitigación del cambio climático, sino también la reducción de la pobreza. Son 17 objetivos. El primero, el primero no me acuerdo, pero es sobre educación de calidad, también cero hambre, acción por el clima, ecosistemas terrestres y otro de vida submarina. Esa es una agenda pues integral, ¿no? Esos son los objetivos que están dentro de la agenda, ¿sí? Y pues es para el 2030, ¿no? Entonces, si por lo menos cumplimos con esa agenda o tratamos de cumplir esos objetivos al máximo, pues yo creo que es un panorama optimista de alguna forma. Pero además de ese panorama también hay que tener en cuenta que además de esos objetivos también hay algo que se llama los NDCs. Los NDCs son las contribuciones nacionales determinadas, creo que son, pero está escrito en inglés, entonces por eso no cuadra, digamos, pero son las contribuciones que aporta cada país, cada nación a la mitigación del cambio climático. Entonces, Colombia se comprometió a reducir un 30% de metano, ¿no? Y a ser neutral en el carbono para 2050. Estados Unidos también creo que para el 2050, Rusia y China para el 2070 y así, ¿no? No sé cómo vaya España en esos objetivos, pero entonces también una posición optimista sería cumplir esos objetivos y mucho más, ¿no? Y plantearnos aún más objetivos, ¿no? Porque es que esto va sumamente rápido. Ese es el lío con el cambio climático, que en el planeta hay cambios climáticos naturales, ¿no? Pero el cambio climático es un cambio climático acelerado, ¿no? Y teniendo en cuenta que la temperatura va aumentando y aumentando cada vez más rápido, pues si no cumplimos con esos objetivos o los vamos aplazando poco a poco, pues ya vamos a llegar en un momento en donde la temperatura está a 2 grados, que 2 grados parece poco, pero la meta es 1.5, ¿no? Entonces, esas 3 metas, mejor dicho, 1.5 grados en la temperatura global, que eso es, digamos, harto, ¿no? Entre comillas, más o menos harto. Los objetivos de desarrollo sostenible y también las contribuciones nacionales determinadas, creo que son así las siglas, BNDC. Ay, la de las ballenas. La de las ballenas, bueno, pues con las ballenas fue una experiencia hermosísima, sinceramente. Solo pudimos ver las ballenas, ¿no? Los calderones. No logramos ver ni tortugas bobas ni tampoco delfines, pero sí las logramos ver a ellas. Y son muy bonitas, sinceramente, porque contemplar todos estos animales de cerca es algo maravilloso, ¿sí? A mí, 2 animales que yo conozco que me han sorprendido, son las ballenas y los micos, los monos titís. Los monos, porque uno de cerca, ¿sí?, puede ver y apreciar cómo con sus manos comen, o sea,
puede estudiar la naturaleza. Ya entiendo por qué a los científicos les gusta ser científicos y por qué son científicos realmente, ¿no? Y a las ballenas me gustó también contemplarlas más que todo porque pues no logré escuchar ese hermoso canto que tienen, ¿no? Pero sí logré verlas desde muy cerca, bueno, desde unos cuantos metros, y pues también ver como todos sus movimientos, estudiarlas, ¿no? Conocerlas, es algo muy hermoso. Y todos estos días con Martín, de pronto suene tedioso esta frase, pero hay que conocer, hay que defender lo que amamos y amar lo que conocemos, ¿no? Entonces, ver lo que tú estás defendiendo, por lo que tú estás luchando, pero al frente es algo mucho más hermoso, ¿no? Porque era lo que decía antes, ¿no? Que tú puedes defender el Tíbet, puedes defender, no sé, el desierto de Gobi, puedes defender los lugares más lejanos de la Tierra, pero si no los conoces es algo muy difícil, ¿no? Es como con la pandemia, que no nos conocíamos, pero la gente aún así se quería, se enviaba mensajes, ¿no? De apoyo, entonces es eso también, ¿no? Además, porque al ver las ballenas, digamos, con Sergio Hanket, precisamente él no solo me acompañó a ver las ballenas, sino que también me explicó la naturaleza, ¿sí?, de las ballenas. Y me puedo dar cuenta que este mundo es un mundo que se relaciona, ¿no? Un mundo que está conectado, ¿no? Y no solo conectado de forma digital, claro, ¿no? Sino también conectado de forma natural, porque la naturaleza es toda una conexión, es todo un sistema, ¿sí?, conectado. Entonces me di cuenta de eso porque él me explicó la migración de las ballenas. Yo ahí tuve un error porque yo estaba diciendo que las ballenas migraban de norte a sur, pero no, entonces las de la Antártida migran hasta el Ecuador y bajan nuevamente para comer y así. Y las del Ártico bajan hasta el Ecuador, pero no lo pasan y vuelven a subir y así. Pero me refiero a que este es un mundo conectado, porque primero para que ellas bajen y suben es todo un ciclo, ¿no? Entonces ellas suben, comen krill, ahí sí es cierto ese ciclo que yo contaba, y luego bajan, defecaban, y ese excremento les servía como nutrientes a los fitoplancton, que son los alimentos de las ballenas, ¿no? Entonces es así, todo un ciclo, y los vuelve, y comen fitoplancton, zooplancton y así. Entonces es algo muy bonito en ese sentido. Y además también en Tenerife me contaron que hay un fenómeno natural, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero las ballenas son maravillosas. Y también me contaron que hay un fenómeno natural que se llama el calima, que es cuando la arena se alza, la arena, digamos, cubre. ¿Cómo? La arena del Sahara. Del Sahara, así es. Cubre como la vista, ¿sí? Se pone en suspensión, digamos, en el aire, y pues forma como una niebla, pero de arena, ¿no? Digamos, para ser así claros. Y lo que pasa es que antes también había leído que toda esa arena que viene del Sahara también termina en el Amazonas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que un ecosistema como el Sahara, que es un desierto, y una selva como el Amazonas estén conectados? ¿O cómo es que las ballenas estén conectados con animales tan pequeños como los zooplancton, ¿no? Entonces sí, es un planeta interrelacionado entre sí. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería preguntarte, hablábamos esta mañana y os hemos introducido en la mochila azul que os lleváis, va incluido el tapiz de vocablos, una iniciativa que se aprobó en enero de este año aquí, y que puede llegar a la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Por lo que te hemos oído hablar durante la comida, tú tienes más contacto con las culturas indígenas de tu país en concreto,
Y lo que estamos buscando son vocablos de las culturas indígenas, donde sí se pueda reconocer que existen, que esa cultura tiene vínculo humano con la naturaleza. Porque la conclusión a la que hemos sacado es que Occidente en su expansión se ha separado tanto de la naturaleza que cree que la gobierna, cree que es superior, pero en realidad somos parte de la naturaleza. ¿Qué contactos tienes tú? ¿Cómo crees tú que viven la relación con la naturaleza en las culturas indígenas de tu país? Pues las culturas indígenas de mi país tienen una cosmovisión respecto a la tierra y que la tierra es básicamente lo es todo, ¿no? Porque es quien nos provee vida, ¿no? Y realmente así es. Hemos creado un modelo de sociedad que nos hace pensar que nosotros somos los dueños de la tierra, ¿no? Y pues en realidad no es así, ¿no? Sinceramente, si me preguntan, por ejemplo, así, pues voy a hacer así una pequeña intervención aparte de eso. Si me preguntan sobre si las ballenas, por ejemplo, eran peligrosas, o los tiburones, o los osos, o los leones son peligrosos, yo creo que estos animales no son peligrosos, nos tienen es miedo. Y nosotros sí somos el animal más peligroso realmente aquí. Entonces, realmente hay que tener muy claro eso, y sí es cierto. Las culturas indígenas de mi país realmente, bueno, yo creo que hablar por las culturas indígenas es muy difícil, ¿no? Pero desde lo que yo veo tienen una cosmovisión, una forma de ver la tierra como, pues básicamente la vida, ¿no? La tierra, o sea, hay una persona que yo conozco que dice que básicamente el problema del cambio climático no es con la Tierra, o sea, la Tierra va a seguir millones de años, ¿sí? Hasta que el Sol se represente en una supernova, hasta que se destruya, ¿no? Y que los que nos vamos a acabar somos la vida en ella, pero la Tierra como tal está viva, todo el conjunto que hay en la Tierra es vida, ¿sí? No es que la Tierra sea un ser inerte, no, todo lo que hay ahí es vida, hasta en el océano lo podemos ver, precisamente, que para eso está este festival, para ver esa zona tan inexplorada en el planeta, que conocemos más de Marte que de nuestros propios océanos. Entonces ahí es donde los indígenas se refieren a que la tierra está viva, ¿sí? Y que pues sí nos provee todo, ¿no? Y más que todo también yo creo que desde la cosmovisión indígena pues se ve y se hace referencia a que nosotros debemos sí recurrir a los recursos naturales, ¿no? O sea, nuestra sociedad, nosotros dependemos directamente de ellos, ¿no? Pero ellos lo hacen, ¿no? Recurren a los recursos naturales, pero hay que de alguna forma retribuir, ¿sí? Darle nuevamente, entregarle a la tierra esos recursos que le hemos quitado. Esa es la diferencia principal que podría haber yo, que nosotros quitamos para nosotros, ¿no? Vamos quitando un pedacito de tierra y otro pedacito de tierra, pero los pueblos indígenas tienen esa cosmovisión de devolver, ¿no? Devolver todo eso que de alguna forma también le hemos quitado a la tierra, ¿no? Y son más responsables en ese sentido. Pero bueno, así lo veo yo, ¿no? Y es muy importante esa visión indígena porque también lo hablábamos esta mañana, ¿no? Todos ellos que sí tienen una visión responsable de alguna forma con el planeta han sido los más invisibilizados, era la palabra, ¿no? Invisibilizados junto a las mujeres y a los niños, ¿no? Porque durante siglos no hemos sido incluidos dentro de la toma de decisiones. Precisamente por eso es que se forman movimientos como el ecofeminismo también, porque el ambiente, las mujeres, los niños, ¿no? Y los pueblos indígenas no han sido tenidos en cuenta. Sinceramente, este planeta y esta condición humana, ¿no? Que le podríamos llamar, es tan mala, digamos, ¿no? De alguna forma, que por supuesto debemos cambiarla, es nuestra responsabilidad cambiarla, que en este mundo hemos visto muchas cosas maravillosas, ¿no?
personas que han pasado y se han ido, ¿no? Escritores, escritores, ¿qué más? Científicos, personas curiosas, ¿no? Cantidad de personas. En la Tierra han pasado miles de millones de personas, pero sinceramente he visto que a lo largo de la historia de la humanidad, que me gusta mucho la historia, por cierto, y la geografía, lo que sí han pasado, pero en toneladas, han sido personas que han derramado sangre por conquistar esto. Y eso es lo que se ha enfocado en la sociedad, ¿no? En lo que nos hemos enfocado como sociedad, como humanidad, de forma colectiva, en la guerra, en matar simplemente por divertirnos. Eso es algo muy triste, ¿no? Que hay que cambiar, ¿no? Hay que, más que todo, formar y cambiar esa visión de lo que veíamos antes, ¿no? Como la guerra, de conquistar, ¿no? De los imperios, a cambiar por una visión del ahora, ¿no? La sociedad se debe ir adaptando, y en su momento nos adaptamos del teocentrismo al antropocentrismo, pero ahora hay que cambiar porque ya nos estamos dando cuenta que esto no es un modelo sostenible. Y me refería a lo de la guerra porque, pues, al estar pendientes de esto, pues nos olvidamos que hay otras personas que también tienen opinión, voz, ¿no? Como los niños y las mujeres y los pueblos indígenas. Entonces ahí es donde entra precisamente la ciudadanía, por eso es tan importante. Y pues eso. Gracias. Bueno, a ver. Vale. Vamos a aprovechar esta oportunidad para que no solo hablemos las personas que estamos en esta mesa. Creo que es una fortuna poder tener a Francisco hoy aquí. Yo quería después al final hacerte una última pregunta, pero quería dar, por supuesto, la palabra a cualquier persona que está aquí que quiera también formular alguna pregunta, alguna cuestión a Francisco, si hay alguna persona. Sí. ¿Quieres más agüita, Francisco? Bueno, ahorita. Mira, tengo esta ya abierta. Ah, bueno, pero bueno, sí, por favor. Esta está más fresquita. ¿Quieres de aquí de esta? Bueno, eso, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Paulina y le quería preguntar que qué podemos hacer los niños con nosotros para proteger el medio ambiente. Ok, bueno, pues para proteger el medio ambiente, yo creo que lo primero que debemos hacer es tener conciencia, ¿sí? Tener conciencia, y una vez mi mamá me dijo que hay que primero hacer eso, tener conciencia y también actuar desde precisamente esa misma conciencia, pero también desde el corazón, ¿sí? Tener muy claro primero eso. Pero además de eso, si hablamos de acciones concretas, pues yo creo que lo podemos resumir a una cosa muy importante, bueno, a 4 cosas. Respecto a una vida sostenible, ¿no? A la vivienda, al ocio, al transporte o movilidad, y también a la alimentación. Esas 4 cosas son claves y son factores que influyen en una vida sostenible. Pero yo quiero hacer más que todo énfasis en algo, y es en el consumo, ¿sí? Yo creo que como niños y como ciudadanos aquí todos de alguna forma podemos aportar disminuyendo nuestro consumo, ¿no? Hoy en día hemos creado juntos una sociedad en donde tenemos cosas innecesarias, ¿no? Mientras otros pasan hambre, mientras otros no tienen en dónde vivir y viven en condiciones indignas, inhumanas, ¿no? Entonces hay que pensar más que todo en eso, ¿no? Porque de ahí es un gran problema. Si nosotros, óiganme bien que es algo muy importante, en la sociedad, y también lo he dicho varias veces con Martín en varios espacios, ¿no? Hay 3 actores, son los gobiernos, las empresas y la ciudadanía. Pero el consumo, la producción, ¿no? También, y el comercio, pues se relacionan más que todo con
bueno, con los tres, ¿no? Pero más que todo con las empresas y los ciudadanos. Nosotros como consumidores y las empresas como productoras de los productos que consumimos. Y a lo que me refiero con esta pequeñita explicación es que si nosotros le imponemos a las empresas, no las empresas nos imponen a nosotros unos productos, si nosotros les imponemos a las empresas dejar de consumir sus productos, pues las empresas van a tener que replantearse, ¿no? Evidentemente esto es muy difícil porque somos miles de millones en el planeta, pero si por lo menos empezamos nosotros a dejar de consumir plástico y demás, pues las empresas, pues lo más rentable, por ejemplo, puede ser el plástico para ellos, ¿no? Pero si la gente ya no consume plástico, van a tener que recurrir al vidrio, ¿no? O a otros elementos. Si ya la gente no consume bolsas de plástico, van a tener que recurrir a las bolsas de papel, ¿no? Y así, básicamente, a los envases de cartón. Entonces, más que todo es pensar cómo podemos hacer para que no solo nosotros cambiemos, sino que también los demás cambien, influir de alguna forma, ¿no? Y esa es una forma muy importante de influir desde el consumo, ¿no? Y yo creo que cada uno ahí sí tiene una influencia en su entorno más cercano, en su familia, ¿no? En sus amigos. Y precisamente también yo creo que cada uno puede estar muy consciente y puede hacer varias acciones como niños, ¿no? Pero también hay que transmitirla. Si ya tenemos esa conciencia y ya la aplicamos, pues también hay que transmitir, que eso es otro deber muy importante, que de pronto hay muchos que no se enteran de esto. Y de acciones así más concretas también, pues movilizarse también es algo muy importante, participar, porque hoy en día también debemos generar en nosotros y en las futuras generaciones un pensamiento crítico, ¿no? Que es algo muy importante. Y además, si nosotros no solo presionamos dejando de consumir, sino que también presionamos yendo a las calles, haciendo recolecciones de basura, pues también ahí va a ser un cambio inevitable, ¿no? Es que realmente desde ahí se han hecho grandes cambios desde la calle y desde el territorio precisamente. Entonces, movilizarse, hacer las propias organizaciones, crear nuestras propias organizaciones para abrir y generar espacios para participar, para escuchar a gente, ¿no? Para informar, ¿no? Y pues eso. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Primero, enhorabuena por tu facilidad de palabras para un niño de 12 años, envidiable. Y quería preguntarte si tu conciencia como ecologista te vino también de tu ámbito escolar. Quiero decir, si tus compañeros en el colegio y todo lo que te rodea como ámbito de estudio y eso, piensa como tú, actúa como tú en tu país, digo. Gracias. Gracias. Bueno, digamos que como ámbito de estudio, no, o sea, que sean mis profesores, mis mismos docentes, no. Yo creo que ha sido más que todo de propias experiencias, ¿sí? De propias emociones, ¿sí? Son propias. Lamentablemente hoy en día en los colegios, pues por lo menos en los míos no se habla mucho del tema, en los de Colombia, ¿no? Porque primero también hay que tener en cuenta que primero hay países como Colombia o Latinoamérica en general y África y Asia, en donde ni siquiera hay colegios, ¿no? Por eso es que también la justicia climática debe ser justicia social, ¿no? Y si hay colegios, los niños tienen que atravesar ríos, tienen que atravesar trochas, tienen que caminar minutos. Yo conozco a muchos de la vereda de Mabe, que es de mi pueblo. Hay bastantes que para ir a estudiar, para ir a su escuela, caminan 1 hora, 1 hora y media. Y no es por exagerar ni por así complicar más las cosas, sino que así es la realidad, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Y en los colegios, en donde hay una educación de calidad, pues se habla del tema, pero
lo importante no solo es hablar y tratar el tema, sino también saber aplicarlo, ¿no? Esa es la inteligencia. La inteligencia no es quien sabe mucho, no es quien sabe mucha información, no es quien tiene mucho conocimiento. La inteligencia es quien sabe aplicar ese conocimiento, y debemos utilizar inteligencia en los institutos, en las universidades, en los colegios y demás, ¿no? Entonces debemos también hacer eso, aplicar eso. Y si lo enseñan, pues yo creo que en algunos cuantos colegios deben hacerlo. Ahorita me encontré con 2 docentes que creo que son ustedes 2, ¿no? Precisamente. No. Tú, perdón. Perdón. Sí, pues básicamente para los que son docentes, también precisamente hay que generar eso, espacios en donde los niños, por lo menos en el colegio, puedan aplicar ese conocimiento, ¿no? Y cosas, o sea, yo hablo a veces muy general, ¿no? Pero cosas concretas, hacer una huerta en el colegio, ¿no? Separar los plásticos de un solo uso, separar, bueno, todos los residuos, ¿no? También invitar a expertos del tema, ¿no? O informar del tema. Hay un modelo muy interesante de educación que antes, no sé si hoy se utiliza hoy en día, pero es un poco el que nosotros deberíamos tomar, no como profesores, ni en un colegio, ni en una institución, sino como personas, como ciudadanos propios. Y es un modelo en donde tú aprendes, tú enseñas y los demás también enseñan, y se va transmitiendo, ¿no? Como las leyendas, ¿no? Que se transmiten de forma oral hasta que alguien las escribe, ¿no? Entonces, hacer eso, ¿no? Y pues bueno, básicamente yo creo que esa es un poco la situación de la educación ambiental, ¿no? Porque es que la educación es la semilla para una sociedad, ¿no? La educación es eso. A partir de la educación se forman los países, ¿no? Se forma todo, ¿no? La educación es clave, es un pilar, mejor dicho, ¿no? Y pues básicamente, lamentablemente, no hay semillas que nos permitan construir una sociedad con una educación de calidad en muchos países. Entonces eso es un reto, ¿no? Muy grande, ¿no? Luchar por esa educación de calidad y que también trate temas fundamentales, como no solo las cuestiones climáticas, sino también las cuestiones sociales, ¿no? Las cuestiones, los demás, que precisamente esos valores que yo antes nombré de la empatía, la solidaridad y demás, también se puedan transmitir desde los colegios, ¿no? Desde todas las instituciones educativas, y pues eso es. Ok. Mira, aquí el niño. Aquí Un turno de palabra. Damos la palabra, la siguiente para ti. Gracias. Sí, bien, soy yo, sí, pero mi pregunta es, ya sabemos todos que quieres salvar la tierra y eso, ¿no? Pero también deberías empezar por otra parte, que es el mar. La contaminación marina podría destruir los especies polares y provocar una gran ola. ¿Qué vas a hacer con esa ola? ¿Qué vamos a hacer con la contaminación marina? Es la pregunta, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues lo primero es difundir un poco la situación, ¿no? Porque precisamente tú la explicas muy bien, ¿no? Con toda la contaminación que hay hoy en día, pues en realidad hay más, diría yo, bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Para 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Entonces es una situación gravísima, ¿no? Y en el Océano Pacífico y en el Índico también hay 5 grandes islas de plástico que son casi del tamaño de Europa, ¿no? Son gigantes. Entonces, primero eso, ¿no? Difundir la problemática. Y lo segundo, ahí nuevamente volvemos al consumo. Si nos damos cuenta, el plástico que termina formando
esas islas del tamaño de Europa. Es que Europa, pues comparada a otros lugares, es pequeña, ¿no? Pero es que es Europa, ¿no? Es todo un continente, es gigante, ¿no? De ese plástico proviene de gran parte de nosotros, o sea, directamente de nosotros. Ustedes piensen que somos nosotros los directos responsables de que se formen esas islas de plástico, ¿no? Y lo segundo también, aparte de eso, aparte de reducir ese consumo de plástico al máximo, es que también, por cierto, hay muchas personas que dicen que como ambientalistas damos muchas críticas a la sociedad, ¿no? Y no damos alternativas. Pero es que las alternativas las tenemos en la cara. Tenemos las bolsas de tela, tenemos el vidrio. Es que el plástico y esta sociedad, mi generación, no lo digo por ustedes, ni para faltarles el respeto, evidentemente. Antes, con todo respeto, claro, pero mi generación, mis amigos, hemos formado una sociedad un poco perezosa, ¿sí? Desde hace bastante, ¿no? Porque antes, por ejemplo, existían los pañales de tela, ¿no? Que yo creo que algunos aquí los deben conocer, ¿no? Entonces la gente los lavaba y los volvía a utilizar. Ahora existen los pañales así que son desechables, ¿no? Y se tiran y se usan, y se tiran y se usan. Antes uno podía comprar una botellita de vidrio precisamente como esta, ¿no? Y la llevaba a la casa y la llevaba a la tienda, ¿no? Ahora utilizamos es plástico, ¿no? Y digamos, el plástico y todos estos elementos tecnológicos que hemos creado no nos facilitan la vida, sino que nos hacen más perezosos y también en realidad nos complican la vida. Están cumpliendo la función al revés, ¿no? Si antes nos cansaba limpiar un pañal, pues ahora nos va a costar mucho más y nos va a cansar mucho más luchar por el clima. Entonces esas son algunas cositas, ¿no? Concretas. Y también otras cosas es directamente prohibir los plásticos de un solo uso, por ejemplo, ¿no? Aunque no, hablo en los plásticos, ¿no? Pero también hay muchos residuos más, evidentemente. Prohibir los plásticos de un solo uso, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hemos apoyado bastante ese tema. Otra forma de proteger los océanos es también no solo con los plásticos, ¿no? Porque ya he hecho harta referencia a los plásticos, ¿no? Es también, por ejemplo, hacer presión en los gobiernos para que todos esos plásticos que ya hemos tirado o que estamos tirando en estos momentos, porque son miles de millones de toneladas, bueno, miles de millones, no, millones tampoco, o cientos de miles de millones de toneladas, se puedan reutilizar de alguna forma. Yo sé, y les voy a ser sincero, el reciclaje no es una vía, digamos, suficiente, ¿sí? Porque nosotros podemos reciclar, ¿no? Pero en lo que reciclamos, tiramos más. Y además de eso, el reciclaje parece casi que un tema de marketing. Pero entonces no, porque sí, hoy en día las empresas utilizan el reciclaje, el supuesto reciclaje, pero producen más, emiten más, mientras reciclan, ¿no? Mientras supuestamente reciclan. Entonces, pues también hay que hacer presión más que todo en que eso se pueda o reciclar o se pueda transformar con todos los residuos que hay hoy en... Oye, esto se está interfiriendo ahí, ¿no? Se escucha ahí como un ruidito, pero... Ah, ok, no, perdón por así distraerme. Pero entonces, iba en que... bueno, o que se pueda crear con todos esos residuos y basura un sistema de economía circular, ¿no? Porque si nos damos cuenta, para mí, por ejemplo, no sé, es que acá no hay plástico. Para mí una botella de plástico es basura, pero de pronto a otro le puede servir, ¿no? Y se puede transformar en materia prima, algo muy inteligente, ¿no? Lo que es la economía circular. Entonces, por ejemplo, crear una sociedad no de comprar y vender, sino de alquilar. Entonces, si tú necesitas una lavadora, tú la alquilas. Si tú necesitas una secadora, tú la alquilas, ¿no? Y la alquilas o ¿cómo se dice esto? No, bueno, pues alquilar de pronto se entiende, ¿no?
Es que como aquí utilizan distintas palabras, pero bueno. Rentar, alquilar. ¿Para qué? Para que así cada uno no tenga una lavadora y contaminemos más. Es lo mismo que sucede con los carros. Si se recomienda utilizar transporte público masivo, si se puede decir de esa forma, porque si tú te vas en un carro solito, pues emites por ti solo, ¿no? Pero si te vas en un bus, pues emites por todos en más masa, ¿no? En cantidad y menos, ¿no? Si me hago entender la comparación. Y así varias cosas que pueden transformar la contaminación de los océanos, ¿no? Que por eso es que estamos acá. Por ejemplo, convertir las bolsas de plástico en ropa. O en traje de baño. Sí, también. El mayor desastre natural de la historia de la humanidad es el Mar de Aral, ¿sí? Que queda ubicado en el Turquestán, en el centro, en Asia Central, entre esos países que de pronto no son muy conocidos o no suenan mucho, como Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, y todos esos países son productores de algodón, ¿no? Y el mayor desastre de la humanidad, natural de la humanidad, se realizó porque solo para aumentar la producción de algodón se desvió todo un río que alimentaba el Mar de Aral, que es era el número 3, el lago número 3 más grande del planeta. Creo que después del lago Victoria y después de otro que queda en África, ¿no? Y la producción de las camisas, de una sola camisa, requiere mucha agua, entonces por eso es tan importante también utilizar los residuos en materia prima, transformarlos en materia prima, y hay muchos proyectos, y comprar ropa, por ejemplo, o ya utilizada, ¿no? De segunda mano o reciclada, ¿no? Porque para hacer una camisa necesitamos de algodón, que es la planta más seca, digamos, que más agua necesita del planeta para que crezca, ¿no? Bien. Además también necesitamos miles de litros de agua en poder hacer tan solo el material, la tela, ¿no? Y además el color, ¿no? Entonces, bueno, son mucha agua en camisas, en pantalones, en jeans, ¿no? Entonces, pues eso, es cierto. También como material de construcción, se están construyendo también carreteras ya con plástico reciclado, y en lugar de alquitrán se utiliza plástico, planchas de plástico. Exactamente, eso es la economía circular. El Mar de Aral se secó. Sí, por eso es el mayor Bueno, sí, yo lo hablé así, pero el mayor desastre natural de la historia fue por eso, porque se secó, ¿no? Totalmente. Eso. ¿Cómo? Como tú mismo has dicho que, por ejemplo, lo de los tintes de las camisetas y demás, ¿qué alternativas podríamos utilizar para los tintes industriales de las camisetas o de un montón de cosas más? ¿Qué alternativas podríamos utilizar? Gracias, sí. Bueno, ¿qué alternativas podríamos utilizar? Yo te quiero ayudar. Hay uno aquí en Lanzarote, una solución natural, que es la cortinilla, ¿no? Bueno, eso, si quieres, cuéntanos también tú, pero te iba a decir, respecto específicamente a los tintes, no sabría decirte. Sé de los tintes no naturales, sé que se puede pintar con tintes naturales que son tintes de hojas. Una vez hice un dibujo muy hermoso, ¿no? Con hojas, ¿sí? Con hojas y con pintura de algas, bueno, son algunos, pero para la ropa no sé, o sea, ahí sí me corchaste, sinceramente. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, bueno, y respecto a cómo cambiar eso, sí, estas camisas que son así de fast fashion, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que esto es algo terrible, ¿no? La ropa que así uno compra a 4 euros, así muy baratica, unos 10, unos pocos euros. Bueno, no sé si 4 euros, pero sí, toda esa ropa así muy barata está hecha explotando a personas, ¿no?
en Asia, uy, esto se me va a apagar, perdón, en Asia, en África, ¿no? Que entonces los explotan, son jornadas laborales larguísimas, sin salarios, sin casi que nada que comer, mejor dicho, y ese es el envío. ¿Se le acabó la batería? No, queda un 10%. Ah, Ok, y pues todo eso básicamente también es una problemática social, ¿no? Y por eso es que hay que comprar, digamos, cosas, primero, que no sean de fast fashion, ¿no? Y que segundo, que también, digamos, sean amigables con el medio ambiente en el sentido de que puedan ser recicladas, ¿no? Y demás de todo lo que hablábamos. En Colombia yo sí conozco varios proyectos que trabajan en eso, en lo de la ropa, muchas gracias, en lo de la ropa y demás, no llega, en lo de la ropa, en lo de, pues sí, básicamente todo esto, las prendas, ¿no? Recicladas. Pero, ¿tú querías decir algo? aquí aquí, bueno, seguro que el público sabe más que yo de esto. En Lanzarote hay una larga tradición, y aquí es un sitio donde es muy conocido por este cultivo, por esta actividad, que es lo de la recolección de la cochinilla. Que, ¿sabe, Francisco? La cochinilla. ¿La cochinilla? Sí, la cochinilla se recoge de forma natural en una especie de... Es un insecto. Sí, no es un insecto, pero que está ¿cómo se llama? En las hojas de las tuneras. En la tunera, ¿no? En la tunera, ¿no? Bueno, donde están los higos-picos, ¿no? Sí, Es que es como una especie de cactus donde hay, donde sale una fruta que le llamamos aquí higo-pico, es una fruta muy sabrosa, y hay un bichito que está ahí y que se recoge con una palita pacientemente en el momento concreto, y es algo muy valioso porque los laboratorios que se dedican a la cosmética y también a colorante lo utilizan como una base natural, y es valiosísimo, y hay un mercado, todo un mercado, una especie de bolsa de valor sobre este producto, porque también en América Latina se practica esta actividad agrícola económica, ¿no? Y aquí en Lanzarote es una isla la isla ha obtenido muchos recursos a lo largo de la historia con la práctica de la cochinilla. Y iba a decir otra cosa, además de eso también hay que tener en cuenta que los mejores colores no son estos, los mejores colores son los colores naturales. En Irán hay una isla muy bonita que tiene, pero no sé cómo se llama, queda en el mar Arábigo, ¿sí? Pues básicamente tiene colores rojos, muchos colores, ¿no? Pero me refería a esto porque simplemente quería decir que a veces nosotros nos inventamos supuestamente cosas bonitas, pero yo creo que lo más bonito es lo natural, ¿no? Lo que está en la naturaleza, que son cosas maravillosas, ¿no? Y me refería a esta isla que no sé el nombre, porque básicamente es que tiene unos colores, parece Marte. Apenas sepa cuál es el nombre, pues lo voy a decir también. Allí hay varias preguntas, sí. Y otra vez, sí. Gracias. Mi amigo y yo teníamos una pregunta. Si crees que podemos cambiar si crees que cambiaremos el efecto invernadero y el cambio climático. Bueno, Dentro de unos años. Bueno, dentro de unos años yo creo que sí, claro. Sí lo vamos a lograr cambiar, pero precisamente necesitamos esos retos ambiciosos. Pero yo creo que lo logramos cambiar solo si hay compromiso real de los gobiernos, porque yo sé que todos hablamos de las acciones cotidianas y demás, y que responsabilidad y casi que obligación hacerlas, ¿no? No lo estoy menospreciando, las acciones cotidianas, pero es algo importantísimo. Pero acá, quienes tienen la mayor responsabilidad son los gobiernos, ¿no? Entonces, y las empresas, ¿no? Pero son los gobiernos los que les permiten a las empresas contaminar, entonces ahí está
los gobiernos son ahí los que más poder de influencia tienen. Entonces, básicamente, yo creo que lo logramos cambiar, pero en ese sentido solo si los gobiernos intervienen haciendo cambios muy drásticos, ¿sí? Eso es lo que ya antes, digamos, hablábamos. Bueno, como Yo quería hacer Francisco un es muy complemento. tímido, una cosa muy breve, como Francisco es muy tímido y no hace publicidad de su movimiento, que es Guardianes por la Vida, yo siempre me equivoco y digo Guardianes por la Paz. Yo lo digo en nombre de él, en representación de él. Yo creo que deben saber que él creó este movimiento hace unos cuantos años y que cuenta con muchos adeptos en el mundo, y allá por donde va, pues va dejando el reguero de que y animando sobre todo a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, que se sumen a esa llamada que él ha hecho, ¿no? Esa alerta que él ha lanzado, y cuanto más fuerte sea su movimiento, pues lo que estamos hablando aquí, más potencia tendrá la gente que lo forma para hacerse notar. Por eso les animo, si tienen algún interés, en que busquen sus perfiles en las redes sociales, y bueno, y sobre todo los jóvenes se sumen al movimiento que ha creado Francisco. ¿Te parece bien lo que he dicho, Francisco? Excelente, pero cómo no. Muy bienvenidos todos a Guardianes por la Vida. Yo quería hacer un complemento de lo que le has comentado a esta... Claro que sí. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, a la pregunta de si seremos capaces de frenar el calentamiento global, como muy bien dice Francisco, evidentemente sí, seremos capaces si, como bien dice él, se toman las decisiones drásticas, urgentes, por parte no solamente de los gobiernos, sino también de las industrias que más están provocando este calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Si hoy mismo dejáramos de emitir esos gases de efecto invernadero, sobre todo los dos gases que son los mayores responsables de este fenómeno de calentamiento, que es el metano y el dióxido de carbono, si hoy mismo dejáramos de emitir en todo el planeta todo el dióxido de carbono, se paralizase hoy por completo, la Tierra se va a seguir calentando. Porque el efecto que tiene radiativo, la energía del Sol, el calor del Sol, cuando llega a la Tierra, de siempre históricamente, había aproximadamente una tercera, una cuarta parte que salía reflejada al espacio después de rebotar en la superficie. Hoy en día, esa capa de gases de efecto invernadero genera una especie de espejo que hace que una buena parte de esa radiación y de ese calor que antes salía al espacio se quede dentro de la atmósfera. Y con los años y las décadas, ese proceso, ese fenómeno ha ido calentando y subiendo la temperatura. Y el dióxido de carbono es un gas que tiene un efecto a largo plazo. Aunque hoy dejáramos de emitir el dióxido de carbono, va a seguir reteniendo el calor del Sol, aunque hoy mismo paralizáramos todo. Por eso, las Naciones Unidas y la comunidad científica está hablando de que es absolutamente imprescindible que reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero, porque tienen un efecto a más largo plazo del que hoy, no es algo que cierre un grifo y ya está. Aparte tiene un efecto retroactivo que seguro que tú conoces, Francisco, por ejemplo el permafrost. Es una capa orgánica que existe en el Ártico, enterrada durante millones de años, de material orgánico congelado, pero que en el momento en que se descongela se pudre y emite millones de toneladas de metano, que es el gas con mayor capacidad de retención de la energía. Eso ya está pasando en el Ártico, ya se está derritiendo el permafrost y ya se están produciendo emisiones masivas de metano. Eso no se puede parar aunque hoy tomáramos decisiones, ¿no? Pero evidentemente, como muy bien ha dicho él, las decisiones personales influyen en las empresas, en los gobiernos, en las Naciones Unidas, para que entre todos podamos dar ejemplo desde abajo de cómo frenar esto, aunque evidentemente vienen tiempos difíciles porque esto no se para de un día para otro, hace falta no llegar a ese punto de no retorno que decía Francisco y tomar decisiones que hace tiempo que se tenían que haber tomado ya. Nada más, Francisco. No, muchas gracias por tu intervención, que sinceramente es muy importante, porque había leído que son exactamente como 5 años, ¿no? de largo plazo. O sea, las emisiones que emitimos hace 5 años son las que hoy estamos sufriendo. Ese es también el problema.
Y esas emisiones, para ser concretos, o sea, para dejarse sin rodeos y sin dilaciones, son de los hidrocarburos y de la ganadería, o sea, incluso algunos de los monocultivos, de ahí proviene gran parte de, y sí, de los hidrocarburos es la primera, ¿no? Y vertederos también. Y verteder, bueno, sí, lo de los vertederos no lo sabía, pero a mí se me hace que es básicamente eso, y que lo dijiste muy bien, gracias. Gracias a ti. No. Claro que sí. Sí, hay una persona ahí que quería. Mira, tú tienes 12 años, yo tengo 70 más. Y me ha costado todos estos años llegar a casi donde estás tú, casi. No del todo. Te felicito, te agradezco que estés aquí porque es una esperanza para la humanidad. Porque tú sabes que hay personas para las que todo se compra y se vende, se transforma en dinero, da igual lo que pasa, da igual que se destruya. Entonces, esto te quería preguntar, ¿tú puedes inyectar, tienes de inyectar a esas personas tu conciencia, tu sentido común, tu inteligencia, tu capacidad, tu responsabilidad, tu corazón, todo esto que nos has estado diciendo? ¿Hay forma de inyectarlo a esas personas para las que no existe nada sino comprar y vender? Da igual lo que pasa. Gracias. Gracias realmente a ti, Paulette, por la intervención tan inspiradora y motivadora que me haces, y por tus palabras, claro que sí. Pues en la filosofía, por ejemplo, se dice que nada, digamos, se debe pensar en un principio desde el sentido común, o sea, siempre hay que cuestionarse las cosas, ¿no? No hay nada que uno pueda pensar desde el sentido común. O es lo que a mí me han explicado, digamos, ¿no? Pero digamos, en la sociedad que hemos formado, ¿no? Sí hay unas cosas que hacen parte del sentido común, como el cuidado de la vida, ¿no? El cuidar a los animales, el no ir y a matar a un ser que siente, ¿no? Y yo creo que precisamente el problema con la humanidad es ese, el poco valor que le damos a la vida, ¿no? Que es algo dentro de esta sociedad, algo que deberíamos pensar desde el sentido común, pero el poco valor que le damos a la vida es lo que está causando que hoy en día estemos frente a digamos que yo lleno esta copa, no, esto no tiene agua. Digamos que yo lleno esta copa hasta lo que más se puede llenar, ¿no? Así tenemos el planeta. Está a punto de estallarse, a punto de regarse, básicamente. Y lo que debemos hacer es parar eso inmediatamente. Pero esto lo logramos dándole un valor a la vida. ¿Sí? Es que la vida, la biodiversidad y la vida que hay en este planeta es inimaginable. Y puede haber miles de planetas en el universo que sean parecidos al nuestro. Pero es algo totalmente incoherente decir que nos vamos a ir a vivir a otro planeta despreciando la vida que hay aquí, ¿no? Y sinceramente a mí se me hace que el valor que le damos a la vida se lo damos, y el agradecimiento que le debemos dar a la vida en este planeta y a la tierra, a la Pachamama, a Yayala, a la Gaia, debe ser a través de su cuidado, no a través de su destrucción. Ese debe ser la recontribución desde la cosmovisión de los pueblos indígenas que le debemos dar a la tierra, ¿no? Y de esa forma vamos a valorar la vida en este planeta, porque lamentablemente la vida en este planeta tiene un precio, ¿no? Aunque en realidad la vida no tiene valor, ¿no? Hay países como el mío precisamente, donde hay mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha hambre, ¿no? También. Pero a pesar de que se supone que Colombia, que Venezuela, que Argentina, bueno, Argentina no, que Paraguay, que Bolivia, que Perú, que todos estos países, y puedo nombrar muchos más, no solo de Latinoamérica,
tienen un PBI per cápita y no valen nada para la sociedad de hoy en día, tienen un valor inimaginable, así como lo tiene Canarias, y es el valor de su biodiversidad y de su naturaleza, del pulmón del mundo, ¿no? De los Andes, de los páramos, y aquí tenemos eso mismo, aquí tienen, bueno, ya me siento de Canarias, ya tenemos y todo, ¿no? pero entonces ahí es donde está, ese es el valor que tenemos, que ese sí no tiene precio ni en yenes, ni en francos, ni en euros, ni en dólares, ni en todas las monedas que pueda existir en el planeta, ¿no? Y pues eso es, pero sí creo que le vamos a lograr dar un valor a la vida y le vamos a lograr dar el puesto que se merece la vida en este planeta, ¿no? La vida de todos. Por eso el movimiento se llama Guardianes por la Vida. Por eso, porque es por la vida, no solo por el medio ambiente, sino por la vida de todos, ¿no? Eso es. Muy bien, ya me están haciendo indicaciones para ir terminando. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta más, estamos a tiempo. Vale. Si no, Alfredo, No, simplemente estoy... último comentario. Nada más agradecer a Francisco, simplemente, pues, es como nos ha ilustrado hoy. Y yo creo que estoy admirado como estamos todos en esta sala. Y hemos aprendido, por lo menos yo hemos aprendido muchísimo más, como tenemos que enfrentarnos a nuestro mundo a partir de hoy. Seguro que sí. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Pues yo, Francisco, ya para terminar, yo te tengo que decir que en una de las cumbres en las que estuvimos trabajando, conocí un hombre que trabaja en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es colombiano. Se llama Juan Manuel Rotas. Está dentro del equipo de Patricia Espinosa, que sabes es la secretaria general de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio, los que organizan las cumbres. Y este hombre tiene un compromiso y un valor extraordinario. Entonces, sé que para él va a ser una inmensa alegría que le diga que has venido aquí, que has estado con nosotros y que sepa que desde Colombia tienen más embajadores por el cambio climático que los que están allí en Naciones Unidas. Pues yo quiero decir que la alegría es también de parte mía, porque quiero en serio agradecer y dar muchos agradecimientos a todo el festival, nuevamente a Martina, a Cuchi, a Santiago, a todos, por sinceramente esta invitación tan hermosa y por más que todo permitir transmitir este mensaje, que es lo más importante, ¿no? Que le podamos dar ese valor a la vida nuevamente, ¿no? Y poder seguir luchando por el cambio climático, el calentamiento global sin parar. Porque si es necesario, vamos a luchar cuantas veces sea necesaria, vamos a ir cuantas veces sea necesaria a exigirle a los gobiernos un cambio, ¿no? Y más que todo también un cambio, como lo dije desde el principio, para todos y que vamos a hacer juntos. Gracias. Muchas gracias a ti. Claro que sí. ¿Ya? Ah, bueno, no, es que lo digo por el live, porque entonces, a ver, despidámonos todos a todas. Chao, gracias. Chao, por allá. Chao, chicos.